Muy bien. Bienvenidos a nuestra lección número 24 de la Carta a los Romanos con el tema Sirviendo a Cristo bajo la gracia. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes, hermanos, este precioso tiempo de enseñanza bíblica en el que estamos empleando nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Para ello vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos la bendición de poder iniciar nuestra lección número 24 de este día. Pedimos que tú, Señor, nos guíes, nos ilumines, nos des la fortaleza a nuestras vidas para poder, Señor, ser clarificados en todas estas verdades. Gracias por cada estudiante presente y gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos involucrados en este ministerio precioso de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Quizás usted puede recordar su juventud y usted quizás soñaba acerca de su futuro como adulto. Quizás su meta fue llegar a ser un policía o a ser un bombero. A menudo los niños tienen sueños de ser médicos, de ser soldados, quizás ser dueños de una empresa, ser un veterinario o ser un piloto. Pero ¿cuántas veces se ha oído de un niño que quiere ser un esclavo cuando crezca? Hermanos, en nuestra sociedad la esclavitud tiene connotaciones muy negativas. La esclavitud es una violación a los derechos humanos y un ejemplo negativo de cómo algunas personas pueden maltratar a su prójimo. Pero para muchos es una sorpresa que la Biblia no condena ni aprueba la esclavitud. Hermanos, algunas personas han objetado este hecho, preguntando por qué una injusticia social como esta pudiera ser pasada por alto por los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, el propósito de la Biblia no es hacer al mundo un lugar más justo donde vivir. La Biblia fue escrita para liberar a la gente de un tipo de esclavitud más seria, la esclavitud del pecado. Hermanos, es solamente por la obra de Jesucristo en la cruz y la fe en el mensaje del Evangelio que un esclavo del pecado puede ser libertado para servir a un nuevo amo, el Señor. En el estudio de hoy vamos a hablar de Romanos 6, del versículo 15 al versículo 23. Quiero que abran su Biblia en Romanos 6, 15 al 23. Y vamos a ver que cada persona en el mundo o es esclavo, hermano, de quién es su amo. Podemos ser esclavos. Hay dos opciones, del pecado o esclavos de Jesucristo. ¿Escucharon? ¿Verdad? O podemos ser esclavos del pecado o podemos ser esclavos de Jesucristo. En eso se va a enfocar este estudio, ¿verdad? Así que, hermanos, hemos visto la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio, letra B, la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación de Dios, Romanos 1:18 al 3:20. Letra C, la justicia de Dios recibida, la salvación de la pena del pecado y la justificación, Romanos 3:21 al 5:21. Letra D, la justicia de Dios reproducida, la salvación del poder del pecado y la santificación. Y aquí estamos, hermanos. Vamos a ver, hemos visto la santificación posicional, Romanos 6, 1 al 10. Hemos visto la santificación práctica, Romanos 6, 11 al 23. Las aplicaciones personales y las implicaciones prácticas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Romanos 6, 15 al 23.
Vamos a leer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros pecados, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué les parece, hermano? Bien, vamos a ver la santificación práctica. Estamos en las implicaciones prácticas. Letra A. Bien. Hermanos, antes de hablar de esto, hermanos, usted sabe que puede ser una sorpresa, digamos así, que usted esté sentado al lado de un esclavo. Puede ser una sorpresa. Pero aún es más sorprendente saber que la persona a su lado está sentada al lado de un esclavo. O sea, aquí no nos conocemos, ¿verdad? Pero puede ser que sea sorprendente que la persona que tienes al lado sea un esclavo. Uno puede ser esclavo de un hábito, ya sea una adicción. No sé si me entienden, hermano. Una adicción. Podemos ser esclavos de una cosa, ya sea materialismo o tenemos de ídolo a algo. Hay gente que son esclavos de una cosa, ¿verdad? Puede ser esclavo de un trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo. Puede ser esclavo de nosotros mismos. Puede ser que estemos viviendo en amargura, ¿verdad? Podemos ser esclavos de otras personas. Bueno, hubo un hombre con una camiseta que en la parte delantera decía, yo soy un esclavo de Cristo, decía en la parte delantera. Y en la parte de atrás decía, ¿de quién es esclavo usted? Entonces, Romanos 6 va a decirnos que cada uno de nosotros es un esclavo sirviendo a un amo. ¿Verdad? Muy bien. Y el Señor Jesús lo dijo en Mateo 6:24. ¿Alguien conoce este pasaje de Mateo 6:24? Anótenlo, por favor. Anótenlo. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. En el griego, mamón. O sea que en la vida nuestra o estamos sirviendo a alguien o a algo. ¿A quién o a qué vamos a servir? Eso es lo que queremos explicar en esta sección del libro romano. Hermanos, tenemos el gran privilegio de servir a Jesucristo bajo la gracia. Tenemos ese gran privilegio. Usted ha visto conmigo la justicia de Dios reproducida. Hemos empezado a verla.
la salvación del poder del pecado y la santificación. Hemos visto la santificación posicional. ¿Vean? Hemos visto que en el momento en que una persona es salva, es colocada en unión con Cristo. Dios nos ve ahora como una nueva creación en Cristo. No importa cómo fue nuestro pasado. Ahora somos salvos. Ahora somos una nueva creación. Ahora ya no estamos en Adán. Eso ya terminó. Ahora tenemos una nueva identidad. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Usted sabe que el asunto de la identidad es muy importante. Si yo le preguntara, ¿quién es Ronaldo? ¿Creen que la audiencia es un futbolista, verdad? La audiencia lo conoce. Y la gente que dice, son muy buenos jugadores de fútbol. Hermanos, o sea que lo que está diciendo quiénes son ellos es su profesión. O sea que nosotros identificamos a la gente, hermanos, basándonos en lo que hacen, no en quiénes son. Por ejemplo, he puesto mi fe en Cristo, pero estoy luchando mucho con un pecado en particular en mi vida. Puede ser problema de adicción a las drogas, puede ser adicto a la pornografía, ¿vea? Ah, pero aunque esta persona esté en ese problema, ¿cuál es la verdad? La verdad es que este creyente es una nueva criatura en Cristo y que tiene un problema de droga o de adicción. ¿Saben por qué, hermano? Porque tenemos la tendencia a identificarnos por lo que hacemos en lugar de lo que somos. Somos nueva criatura en Cristo. Tenemos santificación posicional. Hemos sido apartados para Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Es posible que hagamos cosas que no sean aceptables, pero esto no es por lo que somos, esto es por lo que hacemos. ¿Saben que Romanos 6 trata con quién somos? Somos nuevas criaturas. Hemos muerto a la naturaleza pecaminosa. Hemos sido separados del poder que tenía la naturaleza pecaminosa. Estamos vivos para Dios. Esto ya sucedió. Hemos sido co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados con Cristo. Ahora tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de vivir una manera completamente nueva, hermano. Muy bien, pero también vimos la santificación práctica. ¿Cuáles fueron las implicaciones personales? Lo vimos en el capítulo 6, versículo 11 al 23. Del versículo 11 al 14 tenemos aplicaciones personales en algunos elementos clave. Necesitamos, acuérdense que vimos ustedes vieron con otro maestro, palabras clave. Consideraos. Esa es una verdad. Presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ya? Hermanos, debemos de tener esa manera de pensar continua. Estoy muerto a la naturaleza pecaminosa. Ya no tiene dominio sobre mí. Ahora vivo para Dios. Ya no necesito servir, o sea, presentarme a mi naturaleza pecaminosa. Ahora puedo caminar en comunión con el Señor, servirle a Él, presentarme a Él. ¿Me entiende? Debemos vivir bajo la gracia como el factor reinante en nuestras vidas. Así lo dice el versículo 14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo otra autoridad. Estamos bajo la autoridad de la gracia de Dios. Y saben que esa autoridad suena como un buen amo. La gracia de Dios. Todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros o ha hecho, basado en Jesucristo, no basado en nosotros o lo que nosotros hagamos.
Estamos bajo la gracia, hermano. Ese es el contexto de este versículo. No es que vamos a ir al cielo, hermanos. No es cómo vamos a ir al cielo, sino cómo vamos a vivir la vida cristiana ya que somos salvos. Hermanos, hay una pregunta anticipada en el versículo 15. Pablo anticipaba que la gente va a hacer preguntas mientras consideran que los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. ¿Verdad? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Miren, hermanos, veamos la pregunta anticipada. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra respuesta emotiva. Hermanos, quiero que vean algo, que esta pregunta anticipada es diferente a la pregunta que Pablo hizo en Romanos 6:1. Aquí Pablo no está tratando, no trata con el pecado, como trata con la ley. Aquí está tratando con la ley. ¿Entiendes? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Allá dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hermanos, acuérdense, la salvación es gratis. La salvación dura por los siglos de los siglos. La salvación no es posible perderla. Nos pertenece a nosotros. Desde el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Ahora, la gente dice, a veces me han dicho a mí, hermano Johnny, entonces, ¿puedo ir a pecar y hacer cada cosa que se me antoja? Hermanos, cuando la gente piensa de esta manera, quiero decirles una cosa. Yo no estoy llamando a pecar a nadie, ni le recomiendo que vaya a pecar. Es como cuando usted va en una carretera y la carretera tiene dos carriles. Uno es la licencia y el otro es el legalismo. A veces abusamos cuando vamos en la carretera. Bueno, no, eso pasa aquí en El Salvador. No sé allá en Estados Unidos o en otros países. Pero aquí en El Salvador, hermanos, a veces, miren, sobrepasamos el carro, abusamos, ¿verdad? De nuestra libertad que tenemos en Cristo. Pero no lo deberíamos de hacer, ¿me entiendes? No lo deberíamos de hacer, hermano, ¿verdad? Acuerde que si usted ha sido liberado y usted hace lo que usted quiere, no hemos sido liberados para pecar. Hemos sido liberados para servir al Salvador. Hay gente que busca pretextos para pecar. Ay, el hermano Johnny dice que como la salvación no se pierde, pues entonces puede ir a pecar uno. No, hermanos. Así dice la respuesta emotiva. En ninguna manera. En ninguna manera. Por supuesto que no. Nunca. Esa fue la misma respuesta que Pablo dio en Romanos 6:1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hay un principio que tenemos que recordar nosotros, hermanos. Grábeselo. La vida cristiana bajo la gracia no ha sido diseñada para guiar a los creyentes a pecar, ni siquiera un solo pecado. Noten el versículo, perseveraremos en el pecado. Aquí el pecado es un verbo y significa el acto de pecar. Pablo dice en ninguna manera. Nunca. Hermanos, eso no quiere decir que los creyentes ya no pecan. Todos pecamos. Porque esa es nuestra naturaleza. El apóstol Juan lo dijo en 1:7, primera Juan 1:7. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero hermanos, la gracia de Dios
no ha sido diseñada para conducir a los creyentes a cometer aún ni siquiera un solo pecado. Hermanos, hay gente que malentiende todo esto, ¿va? Pero muchas veces, hermanos, es por su falta de entendimiento que tiene ese desequilibrio las personas. Oyen la enseñanza, pero procesan la información de una manera incorrecta. ¿Me entienden? Pero Dios tiene una manera maravillosa en que Él toma lo que nosotros oímos. Y Él reúne las piezas como un rompecabezas en nuestros pensamientos para que en el tiempo, en la medida que entendemos más y más la palabra de Dios, nuestra manera de pensar se alinea con la palabra de Dios. Romanos 6:15 es un buen versículo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en ninguna manera. Muy bien. Y el 16, ¿qué dice? Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Noten la palabra, miren hermanos, esta palabra saber. Acuérdense que nosotros hemos dado en Romanos unas palabras claves, ¿verdad? En Romanos 6, sabiendo, saber, considerados, presentados, ¿verdad? Mira aquí, otra vez se vuelve a repetir la palabra saber. Hermanos, mire qué tremenda palabra. Otra palabra que se encuentra aquí es la palabra esclavos. Mire, esclavos. Mire, mire. Esa palabra es interesante. ¿Saben cuántas veces se encuentra? 8 veces en este pasaje. Es la palabra esclavo, es la palabra griega doulos. Ese fue un término usado para referirse a un esclavo común en el Imperio Romano. Los esclavos eran comprados por sus amos y estaban bajo su dominio. Ellos no tenían derechos. Saben que según una encuesta que se ha hecho, habían aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Habían 120 millones de personas en el Imperio Romano, pero la mitad eran esclavos. Y habían creyentes en la iglesia primitiva que fueron esclavos. Bien. Entonces, ¿cuáles son las alternativas y decisiones para usted? ¿Cuáles son, hermano? Bueno, veamos primero. Dice así, mire, número 1. La simple verdad que se está enseñando aquí es que prácticamente somos siervos o esclavos de la persona ante la cual nos presentamos para obedecer. ¿Escucharon? ¿Verdad? ¿Cuáles son las alternativas? O las decisiones para usted. Letra 2. Las posibilidades y alternativas para la vida cristiana es que nos sometamos al pecado o a la obediencia. O sea que hay dos alternativas, hermanos, en los cristianos. Noten las dos posibilidades que hay en el versículo 16. ¿Verdad? Miren, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, esta es una alternativa, o sea de la obediencia para justicia. No hay otras opciones. O nos presentamos a la naturaleza pecaminosa o nos presentamos a la obediencia. O sea, la idea aquí es que nos presentamos al Señor. Aquí, la obediencia para justicia.
Aquí está, la idea es el Señor. ¿Me entiendes? O sea, la escritura indica esto en varias maneras diferentes. Aquí hay varios ejemplos. Primera Juan 1:6. Observe, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos está diciendo Primera Juan? Dice que como creyentes o andamos en la luz o andamos en tinieblas. Caminar en la luz significa presentarnos al Señor. Significa depender de Él. Significa caminar en comunión con Dios. Cuando caminamos en tinieblas, nos presentamos a la desobediencia y a la carne. Dependemos de nosotros mismos, caminamos fuera de la comunión con Dios y no es posible caminar en ambas, la luz y las tinieblas a la misma vez. O es una o es otra. ¿Oyeron, hermano? Otro pasaje. Digo pues, andad en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Noten que la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu batalla contra la carne. Nos presentamos al uno o al otro. No hay una tercera opción. No tenemos opción de hacer nuestras propias cosas. O sea, hermano, vivir independientemente en cualquier momento del tiempo. O estamos caminando en el espíritu o caminando en la carne. ¿Ya? O piense usted que usted está haciendo las cosas que quiere, pero en realidad solamente se está presentando a la carne. Hermanos, no hay una tercera opción. ¿Cuáles son los resultados de presentarnos a la carne o al espíritu? Observe. Los resultados inevitables serán ya sea la muerte o la justicia. Así dice Romanos 6. ¿Me entiendes? 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea que esos son los resultados inevitables. Hermanos, aquí la justicia describe una justicia práctica. Con otras palabras, una vida piadosa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto presentado aquí no es que si somos esclavos, sino de quién somos esclavos. ¿Me entiendes? Si vamos a ser esclavos, la pregunta es, ¿de quién vamos a hacerlo? ¿Somos esclavos de la naturaleza pecaminosa o somos esclavos del Señor? ¿Me entiendes? Voy a ponerle un ejemplo. Abraham Lincoln emitió la proclamación de emancipación que libertó a los esclavos en el sur de Estados Unidos. Algunos de los esclavos fueron libres, pero se quedaron con sus antiguos amos. ¿Por qué? ¿Saben que ellos se quedaron allí con sus antiguos amos a pesar de que eran libres en sus cuerpos? Ellos eran libres en sus cuerpos, pero no eran libres en sus mentes. Y por eso hicieron lo único que sabían hacer, quedarse con sus antiguos amos. Y aquí está el punto. Cuando morimos con Jesucristo, en el momento que fuimos salvos, fuimos legalmente liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no estamos en Adán. Estamos libres en Cristo. Ahora, la pregunta es que si no estamos actuando como libres, entonces todavía estamos viviendo como esclavos a la naturaleza pecaminosa. Acuérdese, hermano, cuando Jesucristo dio su vida a cambio de la nuestra, Él nos dio libertad para separarnos de ese viejo hombre
y abrazar a una nueva persona que somos, la nueva creación que somos en Él. O sea, Jesucristo quiere que nosotros sepamos, pero además que de saber que creamos que hemos sido co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados, sentados con Cristo en lugares celestiales. Él quiere que sepamos. Él quiere que creamos que somos una nueva creación en Cristo, con todos los privilegios y beneficios que esto trae. O vamos a servir a uno o vamos a servir a otro. La pregunta es, ¿a quién? Entonces Pablo dio una respuesta emotiva y teológica. ¿Saben por qué? Porque Pablo nos va a dar la explicación doctrinal. ¿Verdad? En Romanos 6, 17 al 19. ¿Me entienden? Les quiero recordar, hermanos, que la palabra pecado en Romanos 6 se refiere a qué. Cuando encontramos la frase el pecado es la naturaleza pecaminosa. Pero en Romanos 6:15, pecado se refiere, hermanos, a los pecados que hacemos. ¿Verdad? Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esa es la raíz del problema. Y los frutos son los pecados que cometemos. ¿Me entiendes? O sea que nacemos rebeldes. ¿Me entiendes? Nacemos separados de Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios regenera nuestro espíritu humano y nos da una nueva naturaleza con deseos de servir y agradar a Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, Pablo va a explicarnos eso. Vamos a ver en Romanos, vamos a ver en Romanos 6, 17 al 19. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, observen, hermano, lo que la palabra erais en el versículo 17 está en el tiempo imperfecto y eso nos habla de una acción continua en el pasado. Antes de ser salvos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa continuamente en el pasado. No importa si éramos inmorales, no importa si éramos morales o éramos religiosos, éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue lo que cambió? Hermano, ¿saben qué cambió? Nuestra posición. Dice, hermanos, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Verdad? Veamos. Mire, antes de ser salvo, la naturaleza pecaminosa reinaba en nuestras vidas. Pero ahora que somos salvos, siempre está la naturaleza pecaminosa neutralizada, sin efecto, sin poder. Ahora es el Espíritu Santo, nos dejamos guiar del Espíritu Santo con una nueva naturaleza, ¿verdad? Podemos vivir la vida cristiana ahora que somos salvos. Entonces, 2, lo que cambió la posición fue que aquellas personas, o sea, los creyentes, respondieron en obediencia al evangelio de la gracia. Por eso dicen, miren, el pasaje. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es tremendo, ¿verdad? Lo que dice el pasaje. Miren, hermano, ¿cuál es la respuesta obediente al evangelio? ¿Cuál es la respuesta obediente al evangelio? Vamos a verlo. Es la fe. Es la fe.
Romanos 10 nos dice que es la fe. Acuérdense que la Biblia es la mejor intérprete. Eh, Romanos capítulo 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cómo es que obedecemos el evangelio? ¿Por ser bautizado? No. ¿Por asistir a una iglesia? No. Hermanos, es porque hemos creído en el evangelio. Hemos creído en ese mensaje que Jesucristo murió en la cruz. ¿Me entiendes? Pagando todos nuestros pecados y que al tercer día resucitó. ¿Me entiendes? El evangelio no nos pide hacer algo, sino que lo que el evangelio pide es que creamos algo. ¿Y qué es lo que vamos a creer? Que Jesucristo pagó por mis pecados, que murió en la cruz, que tomó mi lugar, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Por eso cuando el carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cómo obedecemos al evangelio? Creyéndolo. Creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados. Poniendo nuestra fe solamente en Él para salvarnos. Y en ese momento que ponemos nuestra fe, somos liberados de la naturaleza pecaminosa. Qué bendición, hermano, que recibimos como resultado de la gracia de Dios y del hecho de que nosotros hemos sido dispuestos a poner nuestra fe en Jesucristo para salvarnos. ¿Me entiendes? Romanos 10, verso 10. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya? Entonces, la forma de obedecer es creer en el evangelio. ¿Ya? Hermanos, imagínense por un momento que usted fue un esclavo por toda su vida en Roma y un día alguien viniera y pagara el precio para su libertad. ¿Qué diría usted? ¿Ah? ¿Qué diría? Si usted ha sido esclavo toda su vida y alguien paga el precio y le da libertad, ¿qué haría usted? Hermanos, diría gracias. Por eso muchas personas no entienden la gracia de Dios, no entienden el amor de Cristo. Hermanos, y eso nos debería de motivar, ¿verdad? Ya que para servir al Señor, ¿verdad? El que éramos esclavos y finalmente hemos sido liberados, ¿verdad? ¿Entiendes? Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso, debido a la salvación por medio de Cristo, estos creyentes fueron liberados del pecado y fueron hechos esclavos de la justicia. Qué tremendo, hermano. La justicia en este contexto es otro nombre para referirse al Señor, porque Él es justo. ¿Ya? Él es justo. Esa palabra vinisteis a ser, hermanos, está en el tiempo aoristo y habla de un evento, no de un proceso. En el momento que fuimos salvos, llegamos a ser esclavos de la justicia. Llegamos a ser siervos del Señor. ¿Verdad? Eso nos indica que la libertad resultó en un cambio de amo o dueño. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Vemos que la libertad no quiere decir autoindependencia. No, hermano. Libertad significa un cambio de amo o dueño. Antes de ser salvo, nuestro amo fue nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso nuestro amo era la naturaleza pecaminosa, éramos hijos de ira. Pero ahora que somos salvos, por la fe, en Cristo solamente, hemos llegado a ser hijos de Dios, siervos de Jesucristo. ¿Ya? Hermano, creyente,
Usted es un esclavo de Jesucristo. Esa es nuestra posición. ¿Actuamos así o no? ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo destruye esto el desequilibrio de la licencia? Pregunta. Miren, hermanos, aquellos creyentes que utilizan mal y abusan de la gracia, usando su libertad como ocasión para satisfacer su carne, han fallado en entender y vivir a la luz de su posición en Cristo. Acuérdese, nuestra libertad en Cristo ha resultado en un cambio de amo. No nos ha dado una licencia para pecar. Por favor, leamos desde el 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ya sucedió eso. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, aquí está una palabra clave. Presentar nuestros miembros. ¿A quién me voy a presentar? ¿Me entiende? ¿Me voy a presentar al pecado, a mi naturaleza pecaminosa, o me voy a presentar al Señor? ¿Entiende? Usted debe de tomar esa decisión. Por eso Pablo, en el punto 5, dice así: Dios aún más les pide a los creyentes que así como ellos habían presentado los miembros de sus cuerpos a la naturaleza pecaminosa antes de ser salvos, ahora que ya son siervos de la gracia, ellos deberían de presentar los miembros de sus cuerpos para la justicia, la cual ha de resultar en santidad hacia Dios. Ahora Pablo dice en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo ligeramente pidió perdón aquí por haber usado la ilustración humana de la esclavitud, pero se sintió obligado a hacerlo por vuestra humana debilidad. ¿Qué quiere decir Pablo? Él no está hablando de una enfermedad que ellos tenían. Él está hablando de la tendencia de sacar las conclusiones equivocadas de la doctrina correcta. Pablo está usando la ilustración de la esclavitud para plantear su punto. Hermanos, las ilustraciones son de mucha ayuda. Presentarse significa ponerse a las órdenes de otra persona o estar disponible a alguien. Eso significa presentarse, hermano. ¿Entienden? Por eso en el versículo 13, hermanos, la palabra presentar aquí está en el tiempo aoristo, en la voz activa y en el modo imperativo. Es una orden. Uno debe tomar la decisión activa y determinada de presentarse a la justicia. ¿Me entiende? En otras palabras, si vamos a presentar nuestros miembros a alguien, debemos estar seguros que presentamos nuestros miembros al Señor. A Él es que debemos de presentar, viviendo una vida apartada para Él. Un principio que debemos recordar. Porque tenemos libertad en Cristo, podemos elegir voluntariamente a quién hemos de servir cada día. ¿Escucharon este principio? Tenemos libertad en Cristo, podemos elegir voluntariamente a quién hemos de servir cada día. Miren, hermanos, a mí me ha liberado
saber que estoy en Cristo, saber que he sido co-crucificado, co-sepultado, co-resucitado, saber que he muerto a la naturaleza pecaminosa y que estoy vivo para Dios y que ahora ya somos libres para presentarnos al Señor. Nosotros no somos víctimas. No necesitamos servir a la naturaleza pecaminosa. Hermanos, podemos empezar a crecer en nuestra vida cristiana. ¿Me entienden? No somos víctimas. ¿Saben cuál es nuestra tendencia? Es que prestamos atención a la carne y no prestamos atención a nuestras responsabilidades y adoptar una mentalidad, hermanos, bíblica. Hermanos, más allá vamos a estudiar Romanos 8 y vamos a ver que eso puede ser, ese servicio puede ser llevado a cabo en el poder del Espíritu Santo. Pero la apelación en Romanos 6 es que debemos de decidir una y otra vez presentarnos al Señor. ¿Entiendes? Mire, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, vamos a ver las implicaciones prácticas, las ramificaciones de importancia. Número 1. Antes de ser libres en Cristo, los creyentes éramos libres de la justicia y esclavos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, la gente a menudo piensa que son libres, que son independientes. Pero ¿de qué éramos libres antes? Hermano, bueno, de la salvación, de la justicia. Pero éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y éramos libres de la justicia. Éramos incapaces de producir cualquier cosa correcta ante los ojos de Dios. Qué terrible, hermanos. 2. El fruto que ahora llevamos en nuestras vidas para Dios no existía. Es más, nosotros estábamos avergonzados de las obras que producía nuestra vieja naturaleza y el fin era la muerte. Hermanos, aquí la palabra muerte no significa muerte física, sino que está diciendo que ellos vivían de una manera como muertos, separados de Dios, con una pérdida de gozo verdadero en sus vidas, viviendo con culpabilidad y una conciencia culpable. Por eso dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Número 3. Debido a Jesucristo hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos de la gracia para Dios. Hermanos, ahora lo que podemos producir para Dios es fruto hacia santidad con el fin de la vida eterna. Veamos un contraste. Romanos 6, 15 al 23. Antes de la salvación estábamos bajo la ley. Después de la salvación estábamos bajo la gracia. Antes de la salvación el pecado que resultaba en la muerte. Después de la salvación la obediencia que resulta en la justicia. Antes de la salvación fuimos esclavos del pecado. Después de la salvación somos esclavos de la justicia. Antes de la salvación teníamos el fruto que nos avergonzaba. Después de la salvación llevamos el fruto que resulta en una vida piadosa. Antes de la salvación éramos libres de la justicia.
Después de la salvación, somos libres del pecado. ¿Cómo vivimos nuestras vidas hoy en día? Hermanos. Y Pablo resume esta sección con las conclusiones personales, ¿verdad? Romanos 3, 26, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para el creyente, si uno es creyente, hermanos, para el creyente, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios y presentarnos, rendirnos al Señor. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Comparemos estos dos amos. El pecado puede ser nuestro amo, con una paga que lleva a la muerte. Esta muerte es una separación de la comunión con Dios y no somos fructíferos para Él. Dios puede ser nuestro amo y Él nos ofrece un regalo gratuito de la vida eterna. La vida eterna no es solamente una eternidad con Dios, sino también una comunión con Él hoy. ¿Quién es el mejor amo? Hermanos, cada día decidimos a quién vamos a servir. Eso es todos los días, hermano. Muy bien. Para el incrédulo. Jesucristo es el único que le puede dar vida eterna y está puesta y esta puede ser suya hoy por medio de la fe sola en Cristo solamente. Puede ser que alguien esté aquí todavía y es un esclavo del pecado y puede estar viviendo bajo la ilusión que es libre. Si alguien no ha puesto su fe sola en el Señor Jesucristo, no es libre. Es esclavo de la naturaleza pecaminosa y va camino al infierno. Hermanos, no podemos obrar para ganar el cielo. El cielo es un regalo de Dios. Y esto es lo que el versículo 23 dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Jesucristo es el único que le puede dar vida eterna. Y esta puede pertenecer a usted hoy por medio de la fe en Él. Y puede ser libre de la pena del pecado, del poder del pecado en la vida diaria y un día de la presencia del pecado cuando nos vayamos al cielo, sea que venga el rapto, el arrebatamiento o que muramos, ¿verdad? Que muramos, partamos de esta tierra. Queridos hermanos, ¿a quién nos vamos a presentar? Es la pregunta esta tarde. ¿A nuestra naturaleza pecaminosa que aún está dentro de nosotros o al Señor? O a la gracia del Señor. Muy bien. Dios les bendiga.